Buenas noches, nos da mucho gusto saludarnos en el programa Dominio Informativo. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, gusto saludarte. Raúl Sánchez Carrillo. Muchas gracias, buenas ¿Cómo han estado? Bueno, pues no estamos también nuevamente. Nos ha crecido la violencia en toda la República y obviamente esto nos tiene inquietos a los habitantes de muchas poblaciones. No es uno, dos o tres o cuatro estados. Ya son la mayoría las entidades de la República que están padeciendo este problema. Empezamos con lo sucedido en Zacatecas, a donde el señor presidente de la República acudió en días pasados para tranquilizar los ánimos y dar apoyo en esa entidad, donde 9 municipios se quedaron sin un policía, ni un policía en esos 9 municipios de los 58 que tiene esa entidad. Pero no solamente ahí tenemos ese problema, es en casi todos los estados de la República. A ver, Georgina, Sí. tú que has estado viendo de cerca cuanto ha sucedido durante muchos años en Guerrero, Guerrero ha sido una de las cunas de la violencia, de la inseguridad. ¿Cómo está en estos momentos ese estado? Pues fíjate que tuve la oportunidad de estar esta semana en Guerrero y justamente lo que le platicaba Raúl, que las han sustituido a la policía estatal porque la gente no confía ya en la policía y ahora hay muchas policías comunitarias y los ves armados y han tomado el rol que lleva a cabo de seguridad toda la policía y te detienen en las carreteras, en los caminos para saber quién está dentro. Y lo que es aún peor es que según los propios pobladores dicen que ya están también infiltrados por el crimen organizado y entonces la policía comunitaria ya no sabe si también te va a ayudar, si la policía estatal, es decir, la población está sola frente a la propia autoridad y frente al crimen organizado, Félix. O sea, ya se hizo una revoltura Sí. entre las policías comunitarias, los espontáneos, Exacto. las policías estatales, municipales, y etcétera, etcétera. Pero eso no solamente sucede ahí, Raúl. Como decíamos hace un momento, son varios los estados de la República los que están afectados por esta inseguridad que de pronto volvió a dispararse. ¿A qué atribuyes tú eso? Yo, después de estar observando cómo se ha disparado la inseguridad en varios estados, especialmente Zacatecas, Zacatecas ha tenido la característica que a partir de que llegó el nuevo gobernador, se ha acelerado la presencia y actuación de cárteles. Jalisco Nueva Generación o Sinaloa, por mencionar algunos, y empezaron a reaparecer, ya había habido colgados, cuerpos de hombres de 25, de 17 a 25 años, 10 colgados en un puente. En estos días hubo... Y ahora después, 9 más. 9 más. Entonces el presidente se movió con todo su gabinete a Zacatecas, todo el gabinete. Y ahí, al estar instruyendo el secretario de la Defensa, el general Crescencio Sandoval, sobre la presencia y refuerzo con 480 elementos más de la Guardia Nacional, suman 3,800 en todo el estado. En esos 9 municipios que bien señalaste se quedaron sin policía, ya está la Guardia Nacional. Pero tiene un plan que tiene puestos de revisión, inteligencia, un cuartel, 2 helicópteros artillados, vamos, una atención mucho más focalizada al combate al crimen organizado. Por otra parte, el presidente de Zacatecas se movió a Guanajuato y estando en Guanajuato, en Guaymas, en la presidencia municipal, después de que un grupo de feministas acudieron en el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, llegan sujetos armados, ya solo quedaba una activista de 18 años, la matan,
matan a una escolta de la presidenta municipal y a otro civil. Desde luego el escándalo es mayúsculo porque hay algo que no puede perderse de vista, que es que las poblaciones que tienen este tipo de actos se aterrorizan. Y entonces un acto violento, como son todos los del crimen organizado, se vuelve acto que aterroriza, terrorista para la población. Georgina, el terror que menciona Raúl se empieza a generalizar en los estados de la República. Porque estamos hablando de Zacatecas, tú acabas de mencionar lo de Guerrero, pero hay muchas entidades que antes fueron pacíficas, de las que antes no se hablaba de tantos muertos ni tantas agresiones, como es el caso de Sonora, que era una entidad muy pacífica, muy propia, y ahora nos enteramos de hasta 2 masacres masivas en el mismo día. Así es. Esto se tiende a generalizar en toda la República, ¿o cómo lo consideras? Sí, sobre todo si consideramos también, por ejemplo, el Tamaulipas, que ha sido muy, muy peligroso, todas las fosas que se han encontrado por todo el territorio nacional, no se diga Sinaloa, Michoacán, en donde la gente, como bien dice Raúl, tiene terror. Y lo que pasa con el terror, Félix, es que la gente empieza a sentirse obviamente amenazada, pero a tener una sumisión frente al crimen organizado, pero frente también a la autoridad y a verse desamparada frente a todo lo que pasa en términos de violencia, en violencia contra las mujeres, en violencia del crimen organizado. Y entonces la gente empieza a dejar de salir, no solamente para hacer su vida normal, sino en todo caso para protestar. Raúl, tú tienes datos muy recientes de Sonora. Como dice Georgina, en las casas se les indica a sus habitantes que no salgan más que para hacer lo muy necesario. De ser posible, que permanezcan confinados. Esto ya no tiene nada que ver con la pandemia, pero ya se conjuntó también con lo mismo. ¿Qué ha pasado en estos días ahí en Sonora? Bueno, Sonora tiene desde luego una situación de alerta permanente, porque a partir de la masacre de la familia Levarón, se han venido dando, a pesar de que ha habido detenidos, y van 16 detenidos de esos hechos, donde balacearon e incineraron niños y mamás en esos sucesos. Lo de Guaymas vino a volver a encender la alarma. El gobernador Durazo dijo que condenaba los hechos y que no iba a pararse hasta no llevar a los responsables ante la autoridad. Lo mismo dijo siendo secretario de Seguridad cuando el drama de los Levarón. ¿Y qué se gana con eso de condenar los hechos? Bueno, pues es que es una forma también de decir, pues estoy enterado y no me parece que suceda, ¿verdad? Pero bien dices, para eso y nada es lo mismo. Pues sí. A ver, ¿qué otro estado? Por ejemplo, Veracruz, Georgina. Veracruz. Veracruz ha tenido momentos de mucho conflicto. Ha habido meses, semanas, en que está más o menos tranquilo como ahorita. Pero hay momentos en que se dispara la violencia, sobre todo en el puerto y en municipios muy cercanos al puerto. ¿Qué ha pasado en Veracruz? Que era una entidad también muy tranquila, como lo fue Guanajuato. No podemos entender Guanajuato, que ahora dicen que tiene 5 cárteles. Pues esto es increíble que suceda tanta violencia y tanta delincuencia que está surgiendo en esas entidades, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Guanajuato tiene, está el triángulo, le dicen el triángulo de las Bermudas, porque desaparece gente en el camino, que es el triángulo con Irapuato, León, Guanajuato y con Celaya también, en donde ya no hay nadie en las carreteras durante la noche porque es
un hecho que si sales, alguien te va a detener y no necesariamente van a ser tus amigos y tu familia y te detienen y desapareces, ¿no? Te asaltan, es imposible que las mujeres salgan solas, etcétera, ¿no? Y también otro estado que ha sido muy peligroso ha sido Morelos. Y en ese tramo de Ciudad de México, Morelos, Guerrero, pues también te quiero decir, Félix, que no había una sola patrulla desde la Ciudad de México hasta llegar a Acapulco, ni una. Bueno, hemos salido también de otras muchas arterias. Por ejemplo, me han llamado por la vía telefónica de lo que sucede en la carretera de Monterrey a Reynosa. Me dicen que era el camino ideal de toda la gente de esa zona de Nuevo León y de Tamaulipas, de la gente que iba a hacer compras a los Estados Unidos, que agarraban generalmente el camino de Monterrey a Reynosa y ya estaban del otro lado haciendo sus compras. Y lo que dice Georgina, hoy, ahí, en esa carretera, como en otras de la República, ya no se puede transitar. Ya la gente tiene pavor. Ya la gente dice que ir en esa arteria de Monterrey a Reynosa es como para jugarse la vida. A tanto hemos llegado. Sí, absolutamente, por dos motivos. Porque el robo, la gente, como bien señalas, las amas de casa iban a hacer, muchas de ellas, el súper a McAllen, igual de Reynosa. Pero al venir primero pandemia y luego asaltos y más asaltos con puestos de revisión, eran soldados de tenis que eran falsos, obviamente, porque pues, los soldados usan botas, pero se ponían uniformes de camuflaje para poder parar y revisar coches, pero el motivo era asaltar. Y si la unidad en que viajaba una familia, una señora con un acompañante a hacer compras, era un vehículo reciente, le robaban el vehículo y las bajaban y las dejaban en la carretera. Entonces, todo esto tiene que ver con el terreno que va ganando el crimen organizado. Se acabó el término de que tal lugar, sí, Pueblo Quieto. No, ya eso es la historia. Pero además, esto crea una inseguridad en inversiones, inseguridad en que se cierran fuentes de empleo ante la inseguridad que va aparejada de la extorsión, por ejemplo. Y ya lo reconocía el presidente López Obrador, que por cierto, en Zacatecas dijo que el mal ya no puede ser atendido más que con el mal. Ahora, pues la ley se aplica y por eso el Estado tiene la autoridad de aplicar la ley para defender al pueblo que gobierna. ¿No debió haber dicho que el mal no se combate con el mal? Nunca lo había dicho. Siempre eran abrazos y no balazos. Así es. Becarios y no sicarios. Ya se acabaron esos términos por una realidad que ha puesto en claro cuál es la radiografía nacional. Es decir, el estado de ánimo de la población mexicana está alterado. Por todas partes estamos escuchando lo que nos dice Raúl y lo que nos dice Georgina. La gente ya no se siente segura. En numerosas entidades y sobre todo en muchos municipios, la recomendación de los alcaldes y de los gobernadores es de que la gente no salga de sus casas. A esto hemos llegado, a mantenernos encerrados, a salir solo a comprar lo necesario para la alimentación o a comprar ropa. Yo creo que ya ni para ir a comprar zapatos alcanza el dinero y menos la gente quiere salir a comprar zapatos por la cantidad, por el número más bien de delincuentes que prolifera en cada uno de los estados, Georgina.
Y esto está conectado, además, como dice Raúl, que cuando no hay fuentes de trabajo, pues aumenta la pobreza, aumenta la desesperación y la inclinación de participar en actividades ilícitas, ¿no? No se criminaliza la pobreza, pero la necesidad empuja a que donde sí te dan un poquito de dinero, pues entonces acudes a ese remedio y no necesariamente pues es un remedio legal y sí un remedio muy peligroso. Vean ustedes, se nos dice que el número de pobres pasó en México de los 60 o 70 millones. Bueno, ¿cómo puede vivir tanta gente, tantos millones de mujeres, hombres y niños si no hay trabajo o hay trabajos deficientes mal pagados o la carestía de la vida se eleva constantemente como lo estamos sintiendo en estos días? Cada uno de nosotros, los jefes de familia, recibimos las noticias de nuestras esposas. Hoy la leche ya cuesta tanto, hoy el azúcar ya cuesta tanto, hoy el café subió tanto, y así, con todos los productos básicos. Es una elevación constante, interminable. ¿A dónde vamos, Raúl? Hay una situación que es muy clara en lo económico, una inflación que supera el 7%, que como en 20 años no pasaba. Un peso que sobrepasa ya los 21 pesos, 60, 70. Ayer jueves estuvo en 22 pesos. Entonces el factor económico, la pandemia con una nueva variante en países muy lejanos que no aguanta, las vacunas no sirven ante esa variante, o sea, hay un panorama muy sombrío. Y la pregunta nacional es, ¿qué tanto están haciendo? En primer lugar, los gobernadores, sobre todo de las entidades de los estados, donde la violencia ha crecido de manera desmesurada. ¿Qué tanto están haciendo los agentes federales, el gobierno de la República, para contener esta ola que ya parece interminable de ilícitos por todas partes? Ojalá que no llegue el momento en que muchas familias de plano ya no salgan de sus casas como se estaba sugiriendo, o se cambie de lugares como también está ocurriendo. Sí. O los policías dejen su trabajo y renuncien y se vayan, pues quién sabe a dónde, como lo hicieron en Zacatecas, en 9 municipios. Quién sabe en qué terminemos, y danos un comentario final, Corgina. Bueno, uno de los estados que le va muy bien y que creo que ya es el único es Yucatán. El gobernador Vila ha sido muy enfático en procurar mucho a las policías y es un estado en donde todavía se vive muy bien, y justamente este desplazamiento de muchísima gente en el territorio nacional que se ha ido a vivir a Yucatán, porque ahí se vive bien, Félix. Bueno, ya nos mencionó por lo menos una esperanza. Un área donde puede haber tranquilidad. ¿Tú sabes de alguna otra? Yo lo que considero, por ejemplo, es que en el caso de algún municipio en los límites con Tabasco de Veracruz, la gente más o menos vive bien, tranquila. Ya es decir, el vivir bien es tener servicios, transporte, todo, y seguridad fundamental. Casi ya no hay de eso, ¿eh? El vivir bien es que no seamos asaltados en la vía pública. El vivir bien es que no se nos metan los delincuentes a nuestros hogares. Eso es vivir bien en nuestro país. Se nos fue el tiempo, pero ya lo saben ustedes, tenemos que estar siempre machaque y machaque y machaque con estos asuntos, porque no los podemos olvidar y tenemos que exigirle a nuestras autoridades que hagan todo lo que tengan que hacer para poner orden y tranquilidad en nuestro país.
Muy buenas noches, Buenas Cortina, muy buenas noches, Raúl. Buenas noches.